palabra de Dios no ha fallado. Ese es el tema, hermanos, y vamos a estudiar Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 13. Si está ahí, vamos a dar lectura y luego ya entramos a la lección. Los niños ya los mandé, ¿verdad? Ok, versículos del 6 al 13. Leemos alternadamente, yo leo el 6 y ustedes el 7, y en el 13 nos unimos todos juntos. Dice la palabra de Dios: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Se le dijo: el mayor servirá al menor, versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La palabra de Dios, hermanos, no ha fallado. Después de expresar el apóstol Pablo del versículo 1 al 5 su dolor por la incredulidad de muchos de sus compatriotas, de su pueblo, de sus parientes, ahora Pablo enfrenta el problema teológico central de Romanos capítulo 9 al 11. Si Israel es el pueblo de las promesas, y que lo es, de los pactos, de la promulgación de la ley y de todo lo que Dios, hermano, le había concedido a ese pueblo, sin embargo, muchos no han respondido al evangelio. Surge una inquietud, una pregunta que podría ser legítima, hermanos, dentro del pueblo, ¿verdad?, o de la iglesia en Roma. Acuérdense que Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Roma, y la pregunta es esta: ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha fallado todo lo que Dios había hecho? Dios, ¿verdad?, la adopción, la gloria, los pactos, las promesas, la promulgación de la ley, y el pueblo no correspondió, hermanos. Entonces la pregunta es: ¿ha fallado la palabra de Dios? Ahora Pablo responde a esta pregunta con una afirmación categórica, y la afirmación es: no, hermanos. Por supuesto, no consiste en negar la realidad histórica, sino en redefinir correctamente qué significa permanecer al pueblo de Dios y cómo, hermanos, opera la promesa divina en medio de su pueblo. Entonces, este pasaje no trata sobre la salvación individual de ninguna manera, o entendida en categorías, sino sobre la continuidad del plan redentor de Dios a través de la historia, usando ejemplos concretos tomados de la misma historia del pueblo de Israel. En primer lugar, quiero que veamos, número 1, hermanos, negación enfática del fracaso divino. ¿Ha fracasado la palabra de Dios? ¿O ha fallado Dios en cuanto, ¿verdad?, a su plan? Entonces, número 1, negación enfática del fracaso divino. O sea, Dios no ha fallado, su palabra de Dios no ha fallado. Versículo 6, volvamos ahí a nuestro texto. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces Pablo, hermanos, empieza el versículo 6 con una negación absoluta. No, la palabra de Dios no ha fallado. Hermano, si la palabra de Dios falla, hermanos, Dios deja de ser Dios. Y el cristianismo, ¿verdad?, viene a ser una de tantas grupos religiosos nada más. Pero Pablo dice: no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no ha fallado, no se ha debilitado, ni ha quedado sin efecto. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dijo: ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumpla lo que Dios ha dicho en su palabra. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. La fidelidad de Dios no está en cuestionamiento aquí, hermanos. La fidelidad de Dios no está en cuestionamiento, aunque la situación histórica pueda parecer desconcertante.
Bueno, es que mucho pueblo, o la mayoría de su pueblo, no recibió el mensaje. A los suyos vino, dice en Juan 1:12, más los 11, más los suyos no le recibieron. Pero eso no cambia, hermano, la fidelidad de Dios. Entonces, esta afirmación es fundamental. No que la palabra de Dios haya fallado en ninguna manera. Entonces, ahí da la respuesta, hermanos, a esa pregunta que hicimos al principio. ¿Ha fallado la palabra de Dios? ¿O ha fallado Dios, hermano, en su plan? No, no es que la palabra de Dios haya fallado. La incredulidad humana nunca, escuchen, hermanos, nunca invalida la fidelidad divina. La incredulidad humana nunca invalida la fidelidad divina. Dios es fiel a sus promesas y Dios cumplirá su propósito y sus promesas que ha hecho. Eso es bien importante, hermanos. Porque, mire, antes de pasar al siguiente punto, si la palabra de Dios ha fallado, si la fidelidad de Dios ha fallado con su pueblo Israel, entonces, ¿qué nos da garantía a nosotros hoy en día en la dispensación de la gracia a la iglesia de que Dios, ¿verdad?, cumplirá su promesa? Entonces, no tendríamos ninguna garantía, pero sabe una cosa, hermanos, la palabra de Dios no ha fallado. Amén. Amén. Aún a pesar de la incredulidad del pueblo de Israel, Dios es fiel. Eso es importante. Podemos confiar completamente en Dios. Pablo dijo, yo sé en quien he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y hermano, es bien importante. Usted agárrese de la palabra de Dios, crea la palabra de Dios y tenga la firme convicción de que el día que uno muera, uno va a la presencia de Dios. No porque uno sea perfecto, porque nadie lo es. No porque lo merezcamos, porque nadie lo merece. Todos somos pecadores. Por la gracia de Dios y porque hemos creído. Amén. Amén. Y cuando alguien le pregunte si usted muriera hoy, ¿usted está seguro que va a ir al cielo? Usted puede decir un sí afirmativo con convicción. Sí, no por mis méritos, no porque yo sea perfecto, no porque no sea pecador, por la gracia de Dios. Porque un día acepté, puse mi fe en Jesucristo y ahora soy hijo de Dios. Hermano, eso es fundamental. ¿Cuánta gente allá afuera hoy en día? Usted le pregunta, si usted muriera y van a iglesias, ¿usted tiene la seguridad de que el día que muera va al cielo? Pues no sé, tengo que esforzarme, tengo que no pecar. No entienden, hermanos. Y lo peor que nos puede pasar, que estemos en una iglesia donde se predica la palabra de Dios y que muramos y que abramos los ojos del infierno. La palabra de Dios no ha fallado, ¿verdad? Dios sigue siendo fiel. Pero sí necesitamos, hermanos, tener esa firme convicción en Dios. Segundo, número 2. Distinción clave. Israel dentro de Israel. Distinción clave. Israel dentro de Israel. Una vez más, versículo 6 dice la palabra de Dios. No que la palabra de Dios haya fallado. Imposible, la palabra de Dios no puede fallar, hermanos. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En segundo lugar, distinción clave, Israel dentro de Israel. Pablo introduce una distinción crucial entre descendencia física y pertenencia espiritual. No todos los que descienden biológicamente de Israel participan automáticamente del Israel de la promesa. Esto no implica rechazo del pueblo judío en ninguna manera, sino una lectura bíblica más profunda de su propia historia. Desde el inicio, hermanos, Dios ha obrado mediante promesas, no simplemente por linaje natural. Acuérdense, cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué hizo Dios, verdad? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Dios le dio una promesa. Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y ahí está la promesa, hermanos. ¿Cuál es la promesa? Y haré de ti una gran nación. Multiplicaré tu descendencia como la arena del mar. Ahora, pregunta, hermanos, ¿Dios cumplió la promesa con Abraham? ¿Sí o no? Claro que sí. Dios cumplió su promesa. Dios hizo una gran nación. Ahora, hay un Israel nacional y hay un Israel espiritual. Los dos no son sinónimos, como lo demostró Pablo en el capítulo 3, versículo 21. Si quieren, Romanos 3, 21, bien rápido. 3, versículo 21, dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y en el capítulo 4, versículo 25, capítulo 4, versículo 25, dice la palabra de Dios de esta manera: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación, hablando de nuestro Señor Jesucristo.
Uno solo puede unirse a la gente del verdadero pacto espiritual por fe. El verdadero Israel, hermanos, consiste solo en aquellos judíos que creyeron en Dios, hermanos, por fe, ¿verdad? Y todo ha sido por fe, desde que Dios creó al hombre hasta ahorita, hermanos, todo ha sido por fe, la salvación, la justificación. Y ahora incluye también a gentiles, que somos nosotros. Ahora, pertenencia definida por promesa, no por, ¿verdad?, biología. Pablo no redefine Israel arbitrariamente, apela a la lógica interna del Antiguo Testamento. La promesa siempre fue selectiva, una función del propósito redentor, no automática o por nacimiento. Por ejemplo, hermanos, y ahora el apóstol Pablo pone el ejemplo, hermanos, de Abraham. Abraham como punto de partida, en tercer lugar. Abraham como punto de partida. Entonces, no todos, volviendo al versículo 6, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 7, ahora, ni por ser descendientes de Abraham, no todos hijos, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, usted sabe la historia, hermanos, de Abraham. Dios le dio una promesa que de Abraham y Sara iba a tener un hijo, y de ese hijo iba a venir el pueblo judío. Pero algo pasó, hermanos. El tiempo transcurría y Sara no miraba el cumplimiento de esa promesa, y ellos hicieron algo que no era correcto. O sea, Sara le dice a Abraham, mira Abraham, ahí está mi sierva Agar, llégate a ella y tendremos el hijo de la promesa. Hermano, Dios a su tiempo iba a cumplir su promesa. Ahora, y ahí nació como fruto de eso, hermanos, Ismael, que venía de la descendencia de Abraham. Ahora, según la carne, eso es importante, hermanos, según la carne, pero no según la promesa. Después Dios cumplió la promesa. Entonces, por eso Abraham como punto de partida. Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Porque nació Ismael. Pero no porque Ismael no pertenece, hermano, a ese pueblo, ¿verdad?, de la promesa. Pablo apela a Abraham, al patriarca común, para mostrar que la descendencia prometida nunca fue definida solo por biología. Abraham tuvo más de un hijo, ya sabemos, pero no todos fueron portadores de la promesa. Ahora, en el versículo 7 dice al final, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando, hermanos, Dios cumple la promesa y viene el nacimiento de Isaac? 99, 100 años. Y Sara tenía 90. Ahora, había otro problema ahí, hermanos, que Sara era estéril. Ella nunca había podido tener hijos. Pero Dios lo había prometido, y para Dios no hay nada imposible. Entonces, Ismael no era el hijo de la promesa, era el hijo, ¿verdad?, biológico de Abraham, pero según la carne. Isaac fue el hijo de la promesa que Dios hizo de algo que era imposible humanamente hablando. 100 años Abraham, 90 años Sara, y aparte añadimos que ya estaba en una edad avanzada, humanamente hablando, hermanos, era imposible que a esa edad Sara pudiese tener un hijo, y aparte le añadimos que ella era estéril, pero era el hijo de la promesa. Isaac no fue simplemente el primogénito legítimo, fue el hijo nacido conforme a la promesa divina. Es importante. Fue el hijo nacido conforme a la promesa divina. La promesa no se cumplió por iniciativa humana. Cuando Abraham quiso hacerlo, ¿verdad?, y Sara de la manera en sus propias fuerzas, pero no era el plan de Dios. Entonces Abraham, se lo repito, el hijo nacido conforme a la promesa divina. La promesa no se cumplió por iniciativa humana, sino por intervención divina. Fue obra de Dios, hermanos, obra de Dios, que había la promesa. Aquí hay un principio establecido desde el inicio. Este ejemplo demuestra que la selección divina no fue una innovación tardía. Desde Génesis, Dios obró por promesa.
No por mérito ni por derecho natural, hermano, simplemente por promesa. Mire, Dios es soberano. La soberanía de Dios quiere decir que Dios, Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Y en su soberanía Él llamó a Abraham. Ahora, ¿qué méritos miró Dios en Abraham? ¿Qué buenos méritos miró Dios en Abraham, hermanos? ¿Alguien podría decir algo? Abraham venía de una familia que adoraba ídolos. Simplemente por la soberanía de Dios, por la gracia de Dios, Dios llamó a Abraham. Fue todo, hermanos. Y Dios le dio la promesa a Abraham. Entonces, versículo 6, para que quede un poco claro, hermanos, volviendo al versículo 6, dice la palabra de Dios al final: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora, sí podemos entender, hermanos. O sea, hay un pueblo que creyó la promesa, un pueblo que, ¿verdad? Y hay otros descendientes que no han creído a la promesa. Y por eso ahí hace una diferencia. Y hablando, ¿verdad? En cuanto a los descendientes de Abraham, pues está Ismael según la carne, pero Isaac vino según la promesa de Dios. Ahí está la distinción, una distinción explícita del argumento. Pablo resume su punto con claridad. La pertenencia al pueblo de Dios no se define por la carne, es decir, por descendencia, ¿verdad? Como en el caso, ya lo expliqué, de Abraham con Agar, sino por la promesa de Dios. Y Dios a su tiempo cumplió la promesa. Y Dios, ¿verdad?, les dio un hijo a Abraham y a Sara, que vino a ser Isaac. Y vienen a ser hijos de Dios en sentido redentor. Versículo 8 dice la palabra de Dios. Versículo 7: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Una vez más, dice: no los que son hijos según la carne, versículo 8, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahí está, hermanos. Hijos de Dios en sentido redentor. Aquí hijos de Dios no se refiere a adopción cristiana individual, tema tratado en Romanos capítulo 8, sino a participación en la línea redentora de la promesa. Dios le dio una promesa a Abraham y Dios cumplió su promesa. La promesa como criterio soberano. Una promesa, y ya lo expliqué, ¿verdad? Dios en su soberanía escogió a Abraham y Dios le dio una promesa. La promesa no responde a expectativas humanas. Responde, hermanos, al propósito de Dios. Y Dios, hermanos, ha tenido un propósito y Dios sigue cumpliendo su propósito. Dios no ha terminado con su pueblo Israel. Esto afirma la fidelidad divina de Dios. Dios cumple lo que promete, no lo que los hombres presuponen. Y Él es Dios, hermanos. Dice el apóstol Pablo en cuanto a la veracidad: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Número 4, en cuarto lugar, intervención divina explícita. Versículo 9, intervención divina explícita. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Intervención divina, hermanos, explícita. Una vez más, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Si alguien quiere ir conmigo a Génesis 18:10, por favor. Génesis 18, versículo 10. ¿Lo tiene? Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ahí está la promesa, hermanos. Y Dios cumplió su promesa. Entonces, la intervención divina. Pablo cita directamente la promesa a Sara para enfatizar que la existencia misma de Isaac fue resultado de una intervención divina sobrenatural. Y ya explicamos por qué, hermanos, ¿verdad? ¿Recuerda?
Abraham 100 años, Sara 90 años, Sara estéril, humanamente hablando, no había posibilidades, pero fue una intervención divina de Dios conforme a la promesa. Y Dios, hermanos, cumple su palabra, sus promesas. La promesa creó la posibilidad donde no la había. Y hay una pregunta que la Biblia hace, y esa pregunta es esta: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Dios, hermanos, en una ocasión querían callar la multitud cuando Cristo entró a Jerusalén, y Jesús dijo: si ellos callan, las piedras hablarán. Ahora hay una explicación por eso, ¿verdad? O sea, no que las piedras van a poner a hablar, las piedras como testigo de eso. Entonces, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Miren, ¿cuántas promesas Dios nos ha dado en su palabra? Ahora a la iglesia, hermanos. El Señor viene pronto. Y esta es una de las promesas, y que la iglesia debería estar, hermanos, en expectativa a la luz de la venida de Cristo, preparados, sirviendo, amando a Dios. Hermanos, el Señor viene pronto. Pero muchas veces vivimos como si no creyéramos la promesa. Oh, que Dios nos ayude, hermanos. La palabra de Dios ya la teníamos revelada, y Dios ha cumplido sus promesas y cumplirá las que faltan. La promesa vence la imposibilidad. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque la promesa es dada por Dios y no hay nada que Dios no pueda hacer. Sara no podía tener hijos por medios naturales, ya por su edad, y aparte era estéril. Esto refuerza el argumento. La línea de la promesa depende de la acción directa de Dios, no de la capacidad humana. Amén. Y eso fue lo que Dios hizo. Ahora, número 5, hermanos, un ejemplo aún más fuerte. Aquí nos enseña el apóstol Pablo. Versículo 10 al versículo 12. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Ahora, aquí Pablo pone el ejemplo, hermanos, de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Y dice el versículo 11, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo: el mayor servirá al menor. En quinto lugar, hermanos, Pablo pone un ejemplo aún más fuerte. Pablo introduce ahora un caso donde todas las variables humanas son iguales. O sea, aquí, ¿verdad?, está Isaac y está Rebeca. Isaac, el hijo de la promesa de Abraham y Sara, y Rebeca, ¿verdad?, que Isaac tomó como mujer, como esposa a Rebeca. Mismos padres de estos dos muchachos o niños que nacieron, misma concepción, mismo momento histórico. Esto elimina cualquier argumento basado en méritos, circunstancias o diferencias externas. Entonces, versículo 9 dice, una vez más, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, dice, y Sara tendrá un hijo. Versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, y ella habla, ¿verdad?, de Isaac, nuestro padre. Versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Antes de obrar bien o mal, hablando de estos dos, ¿verdad?, bebés, que podríamos decir, que estaban en el vientre de su madre, Pablo subraya que la elección ocurrió antes de cualquier acción que ellos hubiesen podido haber hecho. Esto demuestra, hermanos, que la elección no responde a obras humanas, sino al propósito de Dios en la historia. Una vez más, y eso tiene que ver, hermano, con la soberanía de Dios. Con la soberanía de Dios. ¿Quién le va a poder decir, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué escogiste en este caso, verdad, a Jacob en vez de Esaú? Porque ¿quién nació primero? Esaú. Y él tenía el derecho de la primogenitura. ¿Y por qué Dios escogió a
Jacob. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Acaso Jacob era mejor que Esaú? Bueno, ahí todavía no había nacido. O sea, ya estaban, ¿verdad? Dios, desde antes que nacieran, Dios ya lo había escogido. Pero por un momento pensemos, ¿no? Ya cuando ellos crecieron y fueron hombres. ¿Acaso Jacob tenía más méritos que Esaú? ¿Cómo era Jacob? ¿Ahí recuerda? Era un hombre engañador. Era un hombre que venía de Adán y Eva, como usted y yo. Pero fue la elección, la soberanía de Dios, que Dios lo hizo. No por méritos, no por favoritismo tampoco, hermanos, fue por propósito nada más. No por favoritismo. La frase clave es para que el propósito, versículo 11, una vez más, dice: pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que, escuche hermano, es una palabra clave, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Ese era el propósito de Dios. Y hermano, ¿y quién va a querer cuestionar el propósito de Dios? En una ocasión, en el Evangelio de Marcos que estamos estudiando, vinieron, ¿verdad?, unos líderes religiosos y quisieron cuestionar la autoridad de Jesús durante su ministerio terrenal. Le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar, hermanos, a Dios? En este caso, la soberanía de Dios, la elección de Dios, el propósito de Dios. Dios estaba cumpliendo su propósito. El énfasis no está en el individuo, sino en el propósito redentor que Dios está desarrollando. Y versículo 12 dice, versículo 12: se le dijo: el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Esta declaración no trata de salvación eterna, sino del rol histórico. Jacob y Esaú representan líneas a través de las cuales Dios desarrollará su plan. No se trata de condenación individual, sino de función en la historia del plan redentor de Dios y de la promesa. El mayor servirá ¿a quién? Al menor. Y una vez más, la palabra clave, hermanos, el versículo 11, y ya lo leímos, dice: para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Entonces Dios estaba cumpliendo su propósito en medio, ¿verdad?, de su pueblo. En sexto lugar, hermanos, vemos un lenguaje profético no emocional. Un lenguaje profético no emocional. Y déjenme decir una cosa, hermanos: la vida cristiana se tiene que vivir, ¿verdad?, no por emociones, sino por convicción. Que nuestras emociones cambian. Mire, Pablo, ahora, eso no quiere decir que seamos fríos, no, hermanos. Tenemos que, ¿verdad?, ser como Dios nos ha creado. Pero cuando vivimos un cristianismo por emociones, ¿verdad?, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no agarra convicción. Nos dejamos guiar por las emociones. No, mire, venga lo que venga, pasemos lo que pasemos. Cuando vivimos un cristianismo por convicción, seguiremos adelante. Si vivimos un cristianismo por emoción, pues ahora ya me desanimé, ya no quiero seguir, ahora estoy bien animado. No, hermanos, la vida cristiana se vive por convicción, no por emoción. Y aquí vemos un lenguaje profético no emocional. Como está escrito, dice versículo 13: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Se le acercó alguien y le preguntó a Carlos Spurgeon acerca de este pasaje, y se le hizo esta pregunta. Yo no entiendo, le hicieron esa pregunta a Carlos Spurgeon, el predicador, ¿verdad?, de años atrás. Yo no entiendo cómo es que Dios aborreció a Esaú. Y Carlos Spurgeon le contesta a esta persona: pues yo no entiendo cómo Dios amó a Jacob siendo como era. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, humanamente hablando, hermanos, Jacob era el engañador. ¿Qué cosa lo hizo Jacob? ¿Le quitó la primogenitura a su hermano? Pero él es Dios. Hermano, eso nos muestra, ¿sabe qué nos muestra eso? El plan redentor de Dios. Dios es soberano, pero el amor tan grande de Dios. Y esta es una cita, hermanos,
versículo 3, una cita de Malaquías. Si quieren conmigo a Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, está atrás de Mateo. Malaquías 1, versículo 1 y 2. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Mire la respuesta. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y luego, hermano, ahí, ¿verdad? Cuando Edom dijere, Edom era, ¿verdad?, de la descendencia de Esaú. Entonces, Pablo cita a Malaquías capítulo 1, versículos del 1 al 3. Utiliza un lenguaje semítico fuerte: amar y aborrecer. No describen emociones arbitrarias, sino, ¿verdad?, propósito de Dios dentro del plan de Dios. ¿Ok? No emociones, sino propósito. Aquí vemos un contexto nacional, no individual. En Malaquías, que ya leímos, Jacob representa a Israel y Esaú representa a Edom, dos, ¿verdad?, naciones, podríamos decir, o dos pueblos. No solo individuos. Pablo sigue ese mismo marco interpretativo. El texto habla de historia redentora, no de destinos individuales aislados. Y ese es el tema, hermanos, el punto, que no nos perdamos. Amor electivo con propósito redentor. El amor de Dios aquí no es exclusión caprichosa, no, sino elección para cumplir una promesa que iba a beneficiar a muchos. La elección siempre está orientada, escuchen, hermanos, a bendición. La elección siempre está orientada a bendición. Entonces, versículo 13, una vez más, como está escrito: a Jacob amé y más a Esaú aborrecí. Representan dos naciones, ¿verdad? Uno el pueblo de Dios, el otro, ¿verdad?, otra nación que aunque venía del pueblo de Dios. Y ahí, hermanos, ahí también nos explica, ¿verdad?, Israel, ¿verdad?, dos Israeles, la distinción que hay. Porque tanto Esaú venían de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacob, Esaú, y luego de Jacob viene el pueblo judío, las 12 tribus de Israel. Ahora, como conclusión, hermanos, este pasaje afirma con claridad profunda, y vamos a terminar, este pasaje afirma con claridad profunda que la palabra de Dios no ha fallado y nunca fallará. Eso, hermano, que nos quede bien claro. La palabra de Dios no ha fallado y nunca fallará. ¿Ok? Este pasaje también afirma con claridad que la promesa siempre ha definido el verdadero pueblo de Dios. La promesa siempre ha definido el verdadero pueblo de Dios. Un Israel, ¿verdad?, espiritual, que creyó, hermanos. Otra afirmación que encontramos en estos versículos: la elección bíblica es funcional y redentora, no arbitraria. Es funcional y redentora la elección bíblica. O sea, Dios ha elegido. Y, hermanos, Dios tiene todo el derecho y Él tiene un plan redentor. Así que debemos aceptarlo y creerlo y darle gracias a Dios por ello. Otra afirmación que vemos aquí profunda es: Dios obra en la historia conforme a su propósito. No conforme a nuestros propósitos, hermanos. Alguien dice: no, pero es que si yo estuviera, yo decía esto. Bueno, nosotros no somos Dios, Él es Dios y Él está en control. Y esto se aplica en todas las áreas, ¿verdad? Bueno, si yo fuera el maestro, yo haría esto. Si yo fuera el patrón, pues no es el patrón, ¿okay? Así que hagamos lo que tengamos que hacer. Una cosa es decir, otra cosa es estar en la posición. Entonces Dios obra en la historia conforme a sus propósitos. Dios tiene propósitos. A veces no entendemos, pero un día lo entenderemos, cuando estemos en su presencia. Y la última cosa, hermanos: la fidelidad divina no depende de la respuesta humana inmediata. La fidelidad divina no depende de la respuesta humana inmediata. Y vamos a seguir, ¿verdad?, con los versículos que siguen, tratando con el pueblo de Israel. Romanos 9, del 6 al 13, nos enseña no enseña un sistema fatalista, sino una historia de promesas sostenidas por la fidelidad de Dios, incluso cuando la respuesta humana es muchas veces parcial
o dolorosa. Pablo oraba y le dolía en su corazón. Pero, hermanos, Dios sigue siendo fiel y Dios tiene un propósito. En la próxima lección estaremos mirando, ¿verdad?, el propósito de Dios con su pueblo, que todavía no termina. Vamos a terminar en oración y luego seguimos adelante. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Gracias porque usted es un Dios que cumple las promesas. Tratábamos ese himno: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Ayúdenos, Señor, a confiar con todo nuestro corazón en su palabra y en todas sus promesas que usted ha dado a la iglesia en esta dispensación en la que nos ha tocado vivir. Gracias porque usted ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque usted ha prometido que usted vendrá y nos tomará y nos llevará donde usted está, Señor, que quiere decir o significa el rapto de la iglesia. Gracias por la salvación que usted nos ha proveído, Señor. Ayúdenos a amarle y a confiar completamente en usted y en su palabra. Y gracias por su pueblo Israel, porque es su pueblo escogido. Aunque aún muchos no han creído, pero usted no ha terminado con su pueblo. Ayúdenos, Señor, a mantenernos firmes a nosotros y a orar por su pueblo. En el nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén.